Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y vengo a presentar el laboratorio número 6 del curso de programación de microcontroladores. Este era el primer laboratorio en C. Entonces aquí tenemos los bits de configuración establecidos por el programa automáticamente. Y tenemos el include el XC y vamos a incluir el STDIN para poder definir enteros. Entonces esto es para el prelado y esto es para definir la frecuencia en 8 MHz y esto también era para el prelado del bit, el LED que íbamos a alternar. Esto es un array de 10 de tamaño 10 y es básicamente el reemplazo para las tablas de assembler para los displays. Entonces en vez del RTLW tenemos solamente los bits que nos va a regresar. Eso para cada uno de los números que queremos tener en el display. Y en este caso queremos tener una versión sin punto y otra versión con punto, entonces fue necesario crear una función diferente que tenga solamente el bit 7 encendido, que es el punto. Luego tenemos nuestras variables, aquí tenemos estas dos van a ser para el display, para el valor en sí, y estas tres van a ser para la variable que guarda el, el return de estos arrays para mandar en sí a los espacios del display. Esta es una función que fue necesaria hacer para mapear el valor del voltaje. Entonces utiliza el valor en sí, el valor inicial mínimo y máximo y el valor final mínimo y máximo, el deseado mínimo y máximo. Entonces utiliza los dos rangos y esta es la función, la ecuación que utiliza para mapear el valor al valor que se desee. Luego esta interrupción es la del timer 0 que es en el prelado, no la voy a explicar, y esta es la del ADC. Entonces tenemos que si la flag del ADC está encendida, entra este if y este if hace si se encuentra en el canal 0, port B igual a ADSH, es decir que port B sea igual al potenciómetro y inmediatamente cambia el canal al siguiente que queremos, que en este caso es el AN4, pero el port 5, el port A5. Entonces luego tenemos lo mismo, solo que al revés. Si se encontraba en el channel 4, en el channel AN4, igualar la variable a ADSH, y en el caso de la parte 2 del lab era solamente por T, pero aquí era variable porque en el postlab es necesaria una variable, y volver a cambiar al channel inicial para que se regrese aquí y vaciar la bandera de la interrupción. Luego tenemos aquí nuestra definición de los setups y en el main tenemos el setup ADC y el setup normal fuera del loop, mientras que el displays tiene que estar en el loop porque el valor va a estar cambiando y si no está definida la lectura del ADC la definimos. Luego tenemos el setup de los analógicos y digitales, es decir, Ansel H0 y estas dos que son nuestras dos que vamos a utilizar para potenciómetros como Ansel, que son el Ansel 0 y el Ansel 4. Y aquí nuestras pines de puertas de salida, es decir, todos. Y este que era para el prelado se quedó ahí. Y luego vaciamos todos los puertos para limpiarlos. Entonces ahora el oscilador lo establecemos a 8 MHz y establecemos que se va a utilizar el oscilador interno. Luego este es para el setup inicial del timer 0 que no nos interesa porque era del prelado. Y aquí estas son las dos para el timer 0 y luego tenemos habilitar las interrupciones globales periféricas, las del ADC y la bandera del ADC. Luego para el setup inicial del ADC tenemos seleccionar, tenemos pasos necesarios de seguir para configurarlo bien. El primero es configurar el canal, entonces lo configuramos al 0000, que es decir, el AN0. Luego seleccionamos el voltaje de referencia, es decir, ponemos ambos en 0 para que utilicen el voltaje de referencia de 0 y de 5 voltios. Luego seleccionamos el reloj que se va a utilizar, que en este caso por ser 8 MHz el oscilador interno tiene que ser frecuencia de oscilación partido 32. Luego esto de habilitar las interrupciones del ADC ya está hecho aquí. Luego justificarlo a la izquierda, que es lo que hacemos aquí para que sea de 8 bits. Y por último iniciar el ADC y llamar a un delay, ya que es necesario que haya un delay siempre luego de el setup del ADC.
Y aquí tenemos lo importante, que es el valor del display. Tenemos entonces la variable mapeada es igual a la función map del valor volt, que va de 0 a 155 porque es de 8 bits, y convertirlo de 0 a 100. Podría haber sido de 0 a 500 porque se puede ver aquí que siempre lo multiplico por 5. Pero de 0 a 100 lo había hecho y así se quedó, y solamente lo multipliqué por 5 para que llegara a 500, que es lo que está aquí. Entonces tenemos que las unidades van a ser, es decir, si por ejemplo si es 500 va a ser dividido 100 únicamente, y si es 499 va a ser dividido 100 y se va a quedar 4.9, entonces va a mostrar el 4. Luego las decenas es la posición de las decenas dividido 10. Entonces eso nos manda exactamente el valor de las decenas. Y las centenas va a ser solamente el porcentaje de las del valor de la mapeada en 500. Entonces va a ser un cambio de solamente de 5 en 5 y no tan exacto como de punto 1 en punto 1, sino de punto 5 en punto 5, porque van a ser centenas. Es decir, de punto 0.5 en punto 0.5, perdón. Entonces aquí tenemos para enviar cada cosa a su display. Tenemos, establecemos el port C como la función de, ya sea el array, perdón, ya sea de display o display con punto de cada variable. Y luego hacemos el mux a mano, por así decirlo, como lo hacíamos en Assembler. Entonces encendemos el puerto el ping del puerto que necesitamos y apagamos los demás y llamamos al delay. Luego otra vez cambiamos de ping y llamamos al delay, y luego cambiamos de ping otra vez y llamamos al delay. Y eso sería todo. Ahora vamos a empezar con una breve explicación del funcionamiento físico. Ok, brevemente para el funcionamiento físico tenemos aquí este potenciómetro que controla el funcionamiento del port B de los LEDs. Entonces vemos que va aumentando a medida que yo voy girando y disminuye a medida que yo voy disminuyendo el potenciómetro. Y puede llegar al máximo, como se puede ver ahí. Y este potenciómetro es el que controla el display, entonces si lo incremento un poquito vamos a ver que cambia a 0.05. Este es 2 puntos, es porque este display en específico no utiliza los puntos decimales de cada uno, sino que siempre que se enciende el valor del DP, que es decir, los puntos, este display en sí se enciende siempre a los 2 puntos del medio y nunca el punto en sí de cada uno. Pero con otro display que fue como fue mostrado en el laboratorio, sí enciende el punto que necesito, que sería este. Pero en este display en sí no. Y entonces vamos a ir incrementando, digamos que va cambiando de 5 en 5. Hasta llegar a 5.0 voltios. Y de regreso también decrementa de 5 en 5. Hasta caer a 0.0. Y si reiniciamos también el otro montador, y si los variamos los dos juntos, se puede ver que sí cambian. Y igualmente si apagamos el otro, se apaga. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Adiós.